se animan a activar el audio, que sí Ajá, están están ahí. escuchando. Y Muy bien. aprovecho para avisarte, así un pequeño aviso, que acá Gastón Sí, me avisó que ellos ya están grabando la reunión, que después nos pasan el link. bueno, Por el temita ese bárbaro. si se nos corta a nosotros, pero ya está grabando. Bueno, de 10. Bárbaro, entonces. Esperamos unos minutitos más a ver si se conectan el resto de los chicos que dieron aviso, que están faltando algunos, y arrancamos, ¿eh? Vamos a tener ahora silenciados los micrófonos por una cuestión de que no se sumen ruidos de fondo y demás. Después por ahí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir, si ustedes van teniendo consultas, las van escribiendo en el chat. Dani, vos te encargas de ir leyéndolas, ¿te parece? Y bueno, después al finalizar abrimos los micrófonos y ahí ya podemos charlar un poco entre todos y hacer preguntas con voz audible. Así que nos manejamos de esa forma. Sí, Nancy, primero empezamos con las preguntas que aparezcan en el chat y luego activamos los micrófonos. Yo ya les aviso que les desactivé los micrófonos a algunos, no se sientan intimidados, fue por este tema de que si hay algún ruidito que no quede en la grabación, que después activamos Comenzamos en instante. ¿Salgo? Hay una de las chicas que no tiene el nombre colocado. ¿Quién? Disculpen que no las ubico 100% Guaracio. porque no nos hemos visto. Ah, Analía, perfecto. Listo. Digo Perfecto. el apellido por un tema de que no sé, Sí. siempre se me confunde decirte Natalia o Analia. A mí ya me dijeron que le dicen Analía, así que Listo, tomé, no me queda, no me queda yo. bueno, muy bien. No, así vamos viendo quién falta. Está faltando Pamela, Dulce y María Florencia, creo, de los chicos que habían confirmado. Exacto. Ahí la tenemos a Guille que se pudo conectar. Hola Guille. Hola chicas, ¿cómo andan? Y Muy bien, chicos. sí, ¿Todo sí, bien? Bueno, chicas y chicos. me alegro. Estamos esperando un ratito que se terminen de conectar. Faltaban 3 chicos que habían informado que se iban a conectar y estamos esperando un ratito y ya empezamos. Bueno, genial.
No, ahí volvió, pero no sé por qué se cortó. Bueno, vamos arrancando, así no hacemos esperar al resto, ya son 3:05, así que empezamos, si les parece. Bueno, a ver si me funciona, ahí está. ¿Me escuchan ahí? Sí, Nancy, perfecto. Nancy, yo no te estoy escuchando, no sé si es mi conexión sola. Se corta. Lo que le voy a pedir a todos es que desactiven los videos, Perfecto. así Bueno. por ahí mejoramos Bueno, un chicos, poco la bienvenidos conexión. a todos, un gusto. Ahí, Nancy, a lo último sí te empezamos a escuchar, pero al principio se escuchaba cortado y les sugerí que desactivaran los videos por las dudas. Está bien, ahí yo me acerco un poquito al micrófono del auricular, que por ahí puede llegar a hacer eso. ¿Ahora me escuchan, Dani? Ahora sí, perfecto. Bueno, muy bien. Les decía que, bueno, bienvenidos a los que ya nos vimos y a los que no. Bueno, como les dijimos en el foro, la idea de esta reunión, de esta clase, es hacer una revisión de la actividad evaluativa virtual de las unidades 3 y 4, que, bueno, todos ustedes entregaron. Más que nada para evacuar dudas generales que haya habido, digamos, en las consignas y reforzar algunos conceptos que quedaron, digamos, no del todo claros en algunos casos, ¿sí? Así que la idea, como les decíamos, era que ustedes, si tienen dudas, nos las planteen a medida que vamos explicando y, bueno, nada, estamos acá a disposición para responderlas. Bien, la consigna número 1, o sea, en general en el trabajo los que les pedimos fue que identificaran un método volumétrico de análisis dentro de los que ustedes habían visto en la asignatura química analítica, identificaran cuáles eran los reactivos utilizados y su peligrosidad, y cuáles los residuos que se generaban al realizar ese análisis, ¿sí? Dentro de las volumetrías seleccionadas tenemos que, bueno, varios de ustedes eligieron la volumetría ácido-base, ya sea determinación de acidez en vinagres o determinación de carbonatos y bicarbonatos en aguas. En este caso, Jacquelina, María Belén, Romina, María Florencia, Erika, Victoria, María de los Ángeles, Mailén y Janina seleccionaron este método. Después, otros alumnos seleccionaron lo que es la volumetría de precipitación, particularmente la determinación de cloruros, ¿sí? A partir de la titulación con nitrato de plata. En este caso le eligieron Estela, Dulce, Juan Manuel, Janina, Fuentes, Facundo y Ana Lidia. Y finalmente Pamela eligió la volumetría de óxido-reducción, ¿sí? En líneas generales no tuvieron inconvenientes en identificar los reactivos y los residuos generados, ¿sí? Y la peligrosidad de los mismos. Como pueden deducir de esta primera parte, el objetivo nuestro como docentes es que ustedes refuercen el concepto de los usos de la ficha internacional de seguridad química. Había una interferencia, ya está solucionada. Sí, Dulce está con 2 cuentas y una no la puedo silenciar. Ajá.
Por ahí le pedimos a ella si la puede silenciar. A ver, yo tampoco puedo, no sé si Gastón tiene acceso. Claro, pues está como en 2 cuentas, me parece doble. Sí, a mí también. Ah, sí, bueno, no la vamos a retirar porque por ahí la está justo viendo de ese lado. Bueno, seguimos. Entonces, les decía que, digamos, el principal objetivo de estos primeros puntos era que ustedes puedan reforzar el uso de las fichas internacionales de seguridad química, que lo vimos en la unidad 2, pero que ustedes ven que lo tienen que retomar para ver este tema de residuos químicos, ¿sí? Y bueno, en líneas generales no tuvieron inconvenientes en el uso de las fichas de seguridad, ¿sí? Tengan presente que este es un insumo fundamental para su actividad como técnicos de laboratorio en su trabajo diario. Además, bueno, les pedíamos que realicen una propuesta de tratamiento de los residuos generados, ¿sí? Para la volumetría ácido-base. El método propuesto por la mayoría de ustedes fue el de neutralización y dilución, ¿sí? Una vez que realizamos este tratamiento, esta combinación de tratamientos, el residuo se puede eliminar por las vías de desagüe habituales. Después, para la volumetría de precipitación, es decir, la determinación de cloruros con nitrato de plata, allí incluyeron la reducción, primero, del cromo 6 a cromo 3, ¿sí? Por la peligrosidad que implica el uso de este reactivo, que es cancerígeno y mutagénico, a cromo 3, y luego su decantación, ¿sí? En medio básico como hidróxido de cromo 3, ¿sí? De esa forma, reduciéndolo y luego decantando, ustedes pueden separar un barro en donde tenemos concentrado el residuo de cromo de un sobrenadante que puede neutralizarse, diluirse y eliminarse por las vías de desagüe, ¿sí? Esto, un método de tratamiento de este tipo lo tenían mencionado en el trabajo de residuos, de tratamiento de residuos de análisis de suelos que estuvieron trabajando en la unidad 3. Bien, y finalmente Pamela, al tratar la volumetría de óxido-reducción, propuso un método de oxidación y dilución, ¿sí? En líneas generales no tuvieron inconvenientes en hacer la propuesta de tratamiento de residuos. Este punto era bastante similar a una de las actividades que tenían en la unidad 3. La idea era reforzar este concepto de poder identificar los residuos, dado que ustedes como técnicos de laboratorio se van a encontrar con diferentes métodos de análisis y cada uno, ¿sí? Generando un residuo diferente, ¿sí? Entonces, bueno, era un poco la idea que se presenten frente a otro método de análisis y puedan evaluar qué hacían con los residuos, ¿sí? Así que, bueno, tuvieron en líneas generales un buen desarrollo en esta consigna. Bien, la consigna número 2, no sé, Dani, si hay preguntas ahí hasta este momento de la consigna 1. Acá justo Jacqueline está escribiendo que en el caso de los desechos de diluciones de ácidos orgánicos, ¿cuáles serían las concentraciones para proceder a separarlos de esta manera? ¿Se cortó? Ajá. No sé en qué método específicamente está. Sí, tengo la Me conexión parece que, inestable, amor. sí, me parece que no se refiere a alguna de las volumetrías que vimos, sino que en Ah, el caso bien. hipotético de que tuviéramos que desechar ácidos orgánicos y propusiéramos un tratamiento con dilución. El tema es, si vos lo diluís, se te separan en 2 fases, no podías aplicar dilución en ese caso.
Dani, aguardame un segundito porque yo estoy teniendo la conexión un poco complicada y se me Bueno, corta. A ver, aguardame un ¿listo? segundito que voy a desconectar lo que tengo acá. Dale. Sí, amor, se escucha todo cortado, no sé por qué, pero algo está pasando. Yo me voy a desconectar el wifi de acá. Bueno, vamos a ver si ahí nos podemos comunicar mejor. En líneas generales, lo que se dice es que las concentraciones de las soluciones tienen que ser menores a 0,01 normal para poder eliminarlas por las vías de desagüe. No tengo presente ahora si hay que tener alguna, digamos, algún detalle particular para los ácidos orgánicos. Así que en todo caso lo que podemos hacer, Jacqueline, es averiguarlo y te lo respondemos mediante el foro de consultas, como para corroborar, digamos, si existe algún detalle a tener en cuenta para ese tipo de residuos, ¿sí? ¿Hay alguna otra pregunta, Dani? Ninguna pregunta. Nosotros Bueno. cuando hacemos Sosler, por ahí en lo que desechamos lo volvemos a reutilizar. Usamos hexano para hacer la extracción. Claro. Hay veces que depende qué método y qué residuo se genere, vos lo podés volver a reutilizar. Y hay una cantidad de serie de veces que podés reutilizarlo también. Claro, ustedes Por ahí, sí. No, que en el material, en el video que les compartimos en la unidad 3 de residuos, recuerdo que les habíamos mencionado que en el caso de los ácidos orgánicos, de los solventes, mira, porque en este caso estábamos hablando de etanol, que se podía destilar y reutilizar. En este caso, Dani, vos decís que con hexano lo pueden volver a utilizar, digamos, para seguir haciendo extracciones y no eliminarlo luego del primer uso. Exactamente. Por ahí, ya que si tenés un caso específico, comentalo en el foro, si es una técnica específica, porque para cada compuesto orgánico, si es solvente o cada técnica, tiene su tratamiento y por ahí te podemos ayudar. Hola, no sé si se escucha. Sí, Jackie. Yo la pregunta más que nada es porque, por ejemplo, en el que yo elegí, que es el ácido base de ácido acético, por ejemplo, nos queda ácido acético como residuo, en otra nos queda biftalato de potasio, que es la sal y queda diluida. Pero bueno, yo sé que al ser pocas cantidades se podía neutralizar y llevarlo por desagüe directamente. En caso de que las cantidades fueran mayores, por ejemplo, si eran disolventes, sí, encontré mucha teoría en el caso de que se puede destilar y volver a reutilizar, pero si hay que tirarlo, porque por ejemplo tengo, no sé, ácidos, tengo fenolftaleína, tengo todos residuos de desechos orgánicos, no pude encontrar mucha teoría de eso, por eso era mi pregunta más que nada. Disculpen, pero se me está desconectando Sí, permanentemente. No, lo que les decía... se escucha cortado, Nancy. Bueno, en el caso de los No se escucha Nancy indicadores, nada, como la perdón, fenolftaleína, el interrumpa, no se diacetam, escucha nada de lo tuyo. Si podés probar también con apagar la cámara.
para ver si mejora la conexión. Claro, Nancy, yo te iba a decir lo mismo. Quizás vos también anular tu video para mejorar la conexión. Podés seguir la clase compartiendo tu pantalla, pero con la cámara apagada. De última no se te ve el rostro, pero quizás mejora la conexión. Ahí se debe haber desconectado, creo yo, Gastón. Sí, se desconectó. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí, Nancy. Bueno, mil disculpas. Lo que hice fue reiniciar el router. Esperemos que no se vuelva a cortar. Pero bueno, son cosas que pasan. No sé si nos llegaste a escuchar que te decíamos con Gastón que quizás vos también cancelaras el video tuyo. Claro, sí, lo acabo de cancelar como para que... Porque Sí. eso por ahí está, digamos, permite una mejor conexión. Claro, sí. Ahí, bueno, reinicié el router, cancelé el video y esperemos que podamos seguir. Bueno, en líneas generales, entonces, para la consigna 1, quedamos en responder esta consulta de Jacquelina. Lo último que les estaba diciendo es que en el caso de los indicadores, como por ejemplo fenolftaleína, eliantina, que los usamos en muy bajas concentraciones cuando nosotros hacemos titulaciones porque ponemos 1 o 2 gotas de indicador, esto luego al diluirlo en general se puede tirar por la línea de desagües, ¿sí? Porque son concentraciones, terminan siendo concentraciones muy, muy bajitas. Bien, vamos ahora a la consigna número 2. En este caso, les pedíamos que para la volumetría seleccionada, ustedes en primer lugar puedan enumerar el equipamiento que utilizaron, ¿sí? Yendo a la norma IRAM ISO 17025, que es la base a partir de la cual nosotros implementamos este concepto de calidad en los laboratorios, en el ítem 6.4, que es el de equipamiento, la norma nos dice que el laboratorio debe tener acceso a todo el equipamiento que se requiere para el correcto desempeño de sus actividades, ¿sí? Y nos dice que este equipamiento pueden ser instrumentos de medición, software, patrones de medición, materiales de referencia, incluso reactivos, consumibles, aparatos auxiliares, ¿sí? Es decir que en este punto, donde ustedes debían enumerar el equipamiento utilizado en la volumetría, era importante no limitarlo a los equipos propiamente dichos, como muchos de ustedes pusieron, la balanza analítica, la bureta, la pipeta graduada o aforada, el matraz, ¿sí? Sino que fueran un poco más allá, incluyendo también los reactivos, los equipos auxiliares que pudiesen llegar a utilizar, o los materiales auxiliares, como por ejemplo un Elmer Meyer, ¿sí? Un soporte para sostener la bureta, si es que estaban utilizando una bureta de vidrio. Así que en este ítem debían incorporar todo lo que la norma considera equipamiento. Así que quienes no lo hayan incluido, vuelvan a leer ese punto dentro del material que les dimos. Además, les pedíamos que ustedes identifiquen cuáles son los equipos críticos y cuáles son equipos no críticos. Bien, en este punto, para poder definir, bueno, una cuestión que tuvimos, que detectamos en el material de estudio que pusimos a disposición, es que nosotros no los mencionamos específicamente como crítico o no crítico, así que bueno, esta definición se les indicó luego en el foro, ¿sí? Y una cuestión que tenemos que tener en cuenta al momento de identificar un equipo o un material como crítico o no, es ver si ese material o ese equipo influye en el resultado del análisis directamente, ¿sí?
o bien si lo hace indirectamente. ¿Cuándo estaríamos hablando de un equipo que influye directamente en el resultado del análisis? Cuando el funcionamiento de ese equipo nos altera la exactitud del resultado, ¿sí? Por ejemplo, podemos estar hablando de una balanza que se utiliza para realizar una medida directa, como puede ser la determinación de sólidos totales disueltos en agua, ¿sí? Que no sé si lo han visto ustedes en alguna materia, pero que consiste en secar a 105 grados una porción exactamente medida de agua, un volumen exactamente medido, y luego pesar el residuo que queda luego de la evaporación, ¿sí? En ese caso, estamos realizando una medida directa y la balanza es un equipo crítico, ¿sí? También puede ser que ese equipo o ese material realice correcciones al valor que nosotros estamos midiendo. Como por ejemplo puede ser una termosonda o una sonda de temperatura que esté conectada a un equipo de pH, ¿sí? En esta imagen tenemos un pHímetro con dos dispositivos. Uno de ellos es el electrodo de pH y el otro es la sonda de temperatura, que lo que hace es corregir el valor del pH medido a un valor de 25 grados, que es la forma en la cual se informa el pH de las muestras, ¿sí? Entonces, en este caso, la sonda de temperatura también estaría siendo un equipo crítico. Si observamos ahora esta otra imagen, que está a mi derecha, no sé si ustedes la tienen a la derecha también, vemos aquí un dispositivo, digamos una serie de equipos que están dispuestos para realizar una titulación. Tenemos en el frasco la solución patrón que vamos a usar para titular, conectada a una bureta automática que mediante una manguerita o cánula va a dispensar la solución patrón al Ermeyer, donde tenemos la muestra titular y bueno, para determinar la concentración del analito. En este sistema podríamos decir entonces que la bureta automática también va a ser un equipo crítico porque va a dispensar un volumen exactamente medido que luego nosotros vamos a utilizar para realizar los cálculos, ¿sí? Lo mismo podríamos decir del volumen de muestra que colocamos para realizar la titulación, ¿sí? No es lo mismo si nosotros tomamos una porción de 10 mililitros de agua que si tomamos una porción de 10,5, ¿sí? Entonces ese volumen de muestra en general lo vamos a medir con una pipeta de doble aforo y es un volumen que tiene que estar exactamente medido. A diferencia de otros materiales que vemos acá, como puede ser un agitador magnético, ¿sí? Sobre el cual está apoyado el Ermeyer, que únicamente cumple la función de agitar la muestra durante la titulación, o bien el mismo Ermeyer, ¿sí? Que contiene la muestra, pero que cumple únicamente esa función. Y podríamos reemplazarlo sí, tranquilamente por un vaso de precipitado o por un Ermeyer de tamaño superior, y eso no alteraría, digamos, el resultado del análisis. Y por eso diríamos que ese equipo es no crítico, ¿sí? Bien. Entonces, equipos críticos son aquellos que influyen directamente en el resultado del análisis, como puede ser, para el caso de la volumetría, la balanza analítica, porque nosotros la usamos para pesar los reactivos que utilizamos para preparar las soluciones patrón. Teníamos también ahí en ese caso la bureta, digamos automática o no, es también un equipo crítico porque nos dispensa un volumen exactamente medido. Y también el volumen de muestra que tomamos para realizar la titulación y que lo realizábamos con una pipeta de doble aforo. Creo que también se mencionaba el matraz que utilizamos para enrasar el volumen final de las soluciones patrón, y como el matraz es un
es un material de volumen exacto, también lo consideramos un equipo crítico. Dentro de los equipos no críticos, de los que podemos ver aquí, podría llegar a ser un agitador magnético, un Erlenmeyer, el soporte para la bureta de vidrio, ¿sí? Una pipeta graduada que usemos para agregar la gota de indicador. Ese tipo de equipos serían no críticos, porque afectan indirectamente el resultado del análisis. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros lo necesitamos, ¿sí? Porque se requiere para realizar la titulación, pero podríamos fácilmente reemplazarlo por otro material y eso no nos afectaría el resultado final. Bien. Otro par de conceptos, digamos, que estaban involucrados en esta consigna, ya pasando al otro punto, donde les pedíamos que describan cómo realizan la verificación del equipamiento crítico, ¿sí? Aquí aparecen dos términos, que son el de calibración y el de verificación. Y, bueno, notamos que en muchos casos estos dos términos se usaban como sinónimos, siendo que no son sinónimos, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora cuál es la diferencia entre ellos. A ver si nos podemos conectar. Bien, Nancy, Dani, acá decime por favor. sí, Si se antes ve de por ahí pasar a la revista, Erika preguntaba si los elementos de protección personal estaban incluidos en equipos críticos o no críticos. O por lo menos creo que entendí así la pregunta, Erika. Bien, no sé si es esa la pregunta, Dani. Sí, ahí me dijo que sí. En líneas generales, o sea, nosotros no estamos considerando los equipos, digamos, los elementos de protección personal como un material, digamos, dentro del equipamiento para realizar la volumetría, ¿sí? Digamos que no lo consideramos en este punto, pero si nosotros nos vamos al ítem de instalaciones y condiciones ambientales de la norma ISO 17025, donde nos dice que el laboratorio debe tener las condiciones ambientales y de protección para poder realizar los ensayos, en ese punto quizá podríamos ubicar a los elementos de protección personal, junto con los equipos de seguridad que se requieran, ¿sí? O sea, se sobreentiende que los elementos de protección personal tienen que estar para realizar la volumetría, ¿sí? En función de los reactivos que estemos usando. Pero no los estamos mencionando, en este caso, dentro de equipamiento. No sé si se entiende. Sí, sí. Bueno, seguimos entonces. Bueno, lo que les queríamos mostrar acá es una definición o justamente la diferencia, de acuerdo al vocabulario internacional de metrología, que existe entre calibración y verificación. Acá yo les voy a señalar el párrafo donde nos define qué es la calibración, y nos dice que es el conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones especificadas, la relación entre los valores de magnitudes indicados por un instrumento o sistema de medición, o valores representados por una medida materializada o un material de referencia, y los correspondientes valores aportados por patrones. En otras palabras, el concepto de calibración se aplica única y exclusivamente a instrumentos de medida, de cualquier tipo de magnitud cuantificable. Tensión, tiempo, resistencia, frecuencia, al compararlos con valores de un patrón previamente establecido, ¿sí? Traduciendo un poco esto, nosotros dentro del material de estudio les habíamos definido lo que conocemos, que sería similar a esta definición como calibración instrumental, ¿sí? Que se refiere a la calibración que se realiza cuando existe una coincidencia entre la magnitud de un patrón físico, como podía ser una pesa, o la propiedad de un material de referencia, como podía ser una solución de pH, que tiene de referencia de pH, que tiene asignado un valor de pH determinado,
y la magnitud medida por el instrumento, ¿sí? Si yo uso un patrón físico, que es una pesa, y que tiene un valor asignado en gramos, lo uso para calibrar una balanza que me va a arrojar una magnitud medida en gramos, ¿sí? ¿Se entiende? Tienen la misma magnitud. En el caso de un material de referencia, que puede ser una solución de pH, por ejemplo, una solución de pH 7, se utiliza para calibrar un pHímetro que me va a arrojar la medida también en unidades de pH. Entonces, en ese caso estábamos hablando de calibración instrumental. Y decíamos que debemos diferenciarla de la calibración analítica, que ustedes han visto seguramente en la química analítica, donde realizamos, por ejemplo, una calibración, una curva de calibración, en un método espectrofotométrico, por ejemplo, para determinar fósforo en suelos o en ambos, ¿sí? En ese caso, el equipo, que es un espectrofotómetro, me va a arrojar unidades de medida de absorbancia, que son las que yo voy a representar en el eje de las IES. Y la solución patrón que voy a estar utilizando para hacer esa calibración va a tener unidades de miligramos por litro. Entonces allí la magnitud no es la misma, ¿sí? Por eso hablamos de calibración analítica. Otro detalle que ustedes tenían indicado dentro del material de estudio era que la calibración de los instrumentos siempre debe realizarse garantizando la trazabilidad de las mediciones, ¿sí? Y esto quiere hacer referencia a que, por ejemplo, si nosotros como laboratorio necesitamos calibrar una balanza analítica, debemos contratar un laboratorio de calibración que esté acreditado por esta norma ISO 17025 que estamos estudiando, para realizar ese servicio de calibración, lo que nos va a garantizar que nuestro certificado de calibración tiene trazabilidad a nivel internacional. Bien, este concepto de calibración se diferencia del concepto de verificación. Dentro del material de estudio nosotros les mencionamos que las verificaciones eran como unas comprobaciones intermedias, o como unos controles intermedios que podíamos hacer dentro del laboratorio, y que los hacíamos o bien entre calibraciones, por ejemplo, para una balanza analítica, entre dos servicios de calibración externo, nosotros internamente podemos hacer verificaciones, o bien lo hacíamos para aquellos equipos que no necesitaban una calibración, como puede ser, les mencionamos como ejemplo una centrífuga o un agitador magnético. Quizá ese tipo de materiales no necesita ser calibrado, pero sí necesita un control de las condiciones de funcionamiento, ¿sí? Y en ese caso hablamos de verificación. Aquí vamos a leer la definición que nos da el vocabulario internacional de metrología, donde nos dice que la verificación consiste en comparar las medidas proporcionadas por el instrumento con las de un equipo calibrado y de calidad metrológica, igual o superior al equipo a verificar, con el fin de confirmar que el equipo mide con un error menor al especificado por el fabricante o menor del requerido para la realización de un determinado trabajo. Es decir, al igual que con la calibración se compara el instrumento, pero no se hace con patrones de referencia, sino que se compara de manera directa con otro instrumento, que está previamente calibrado, para verificar que la calibración del primer instrumento es la correcta, ¿sí? Es decir, bien, como en términos generales, digamos que la verificación es un control que nosotros podemos hacer dentro del laboratorio, que lo podemos hacer sobre equipos críticos o sobre equipos no críticos, ¿sí? Y, bueno, ustedes tenían como tarea dentro de la consigna 2 describir brevemente cómo realizarían la verificación, en este caso del equipamiento crítico, de la volumetría, ¿sí? Vamos a volver a la presentación. Acá les mostramos un esquema de lo que sería la verificación, por ejemplo, del volumen de un matraz. Dijimos que un matraz es
equipo que nos mide, es un material que nos mide un volumen exacto, ¿sí? Y que nosotros podemos verificar ese volumen en el laboratorio. Para eso lo que vamos a hacer es pesar el matraz limpio y seco utilizando una balanza analítica, agregamos agua destilada hasta enrasar ese matraz perfectamente y pesamos el peso del matraz con el volumen de agua, ¿sí? Como la densidad del agua es igual a 1, entonces vamos a suponer que si tenemos un matraz de 100 mililitros, tendríamos que estar obteniendo para ese volumen medido una masa de 100 gramos, ¿sí? De esa forma podemos verificar el volumen del matraz. ¿Lo podemos corregir? Y en realidad no vamos a poder corregir el volumen que nos mide el matraz propiamente dicho, lo que sí, que si ese matraz tiene algún error en cuanto al volumen indicado, supongamos que tiene un volumen de 99,95 mililitros, en vez de 100, nosotros podemos tener en cuenta esa corrección para las medidas en las cuales utilicemos ese matraz, ¿sí? Bien, bueno, con esto de que no los veo me mareo un poco con la presentación. Dani, decime si hay alguna pregunta. Por ahora todo tranquilo, va todo espectacular. Bueno, o tienen más dudas que preguntas. La idea es que puedan sacarse las dudas, así que no duden en consultar. Bueno, pasamos entonces a la consigna 3, en donde les pedíamos que enumeren todos los documentos que se pudieran generar desde la recepción de la muestra hasta la emisión del resultado durante la realización de una volumetría, ¿sí? De la volumetría esta que hayan seleccionado. Y para esto tenían, se me ocurre, ¿no? Puede haber quizá otras opciones, dos caminos para poder determinar ese tipo de documentos. Uno de ellos era pensar, digamos, en las etapas del análisis, desde que uno recibe la muestra hasta que emite el resultado, y de esa forma ir analizando, digamos, teóricamente cuáles serían los registros, los procedimientos que ustedes tendrían que ir teniendo a lo largo del análisis. Y otra forma era considerar, o tomar la norma propiamente dicha, el resumen que ustedes tienen de la norma que les dejamos a disposición, y en donde, como ustedes vieron, se enumeran cuáles son los requisitos, ¿sí?, que debe cumplir un laboratorio para garantizar la validez de sus resultados. Dentro de ello, nosotros profundizamos en la unidad 4, en los requisitos relativos a los recursos y a los requisitos del proceso, ¿sí?, que eran los ítems 6 y 7. Teniendo en cuenta, entonces, los distintos puntos de la norma ISO 17025, ustedes podían ir analizando qué registros o qué procedimientos podían llegar a tener, ¿sí? Porque esto no solo involucra a la muestra de análisis propiamente dicha, sino como muchos de ustedes pudieron identificar, incluye registros de personal, ¿sí?, de capacitaciones, habilidades del personal para realizar el ensayo, incluye registros respecto a las instalaciones y condiciones ambientales, como puede ser el registro de uso y mantenimiento de los matafuegos, el registro de verificación de campanas, el registro de funcionamiento de la ducha rápida y lavaojos. Les voy diciendo algunos al azar que se me ocurren a medida que leemos los puntos. Considerando el punto de equipamiento, y ustedes deberían tener un procedimiento de gestión del equipamiento, y como vimos, ese procedimiento de gestión del equipamiento va a dar origen al legajo de cada equipo, donde a su vez van a tener los registros de las calibraciones, de los mantenimientos, de las verificaciones anexados al legajo, ¿sí? Bueno, relacionado con esto está el ítem de trazabilidad metrológica, ¿sí?, donde ustedes pueden tener registros de las calibraciones realizadas en los equipos. Considerando el ítem de productos y servicios suministrados externamente, podemos mencionar
un procedimiento de compras, un registro, digamos, de lo que es solicitudes de cotización, solicitudes de compra, un registro de recepción de insumos, ¿sí? Ya sea o de reactivos, de equipos, todo este tipo de cuestiones. Considerando los requisitos del proceso, podríamos tener en el punto 7, que habla de selección, verificación y validación de métodos. Desde este punto se desprende que tenemos que tener un procedimiento de análisis, ¿sí? Que vamos a aplicar al realizar esa volumetría. También podemos considerar, respecto de la manipulación de los ítems de ensayo, un procedimiento que nos indique cómo nosotros vamos a manejar la muestra desde que la recibimos hasta que el informe de análisis es emitido. Registros técnicos relacionados con, digamos, ya sea con la volumetría en sí, con la recepción de muestras, con el informe propiamente dicho. Bueno, y así sucesivamente, tomando cada uno de los ítems de la norma, podían llegar a identificar cuáles son los documentos que se desprenden o que tenemos que tener, digamos, para garantizar la calidad de los resultados de los ensayos dentro del laboratorio. Algunos de ustedes pudieron identificar todos estos documentos, otros menos, pero bueno, por ahí la idea era que puedan ustedes situarse como técnicos de laboratorio y puedan hacer un seguimiento de la muestra a analizar desde que la recibimos hasta que se emite el informe, ¿sí? Y toda la documentación que se va generando en el proceso y que nos permite poder volver sobre un resultado de análisis, revisarlo, identificar errores y corregirlos en caso de ser necesario. Bien, hasta aquí teníamos con respecto a la revisión, era lo que queríamos mostrarle con respecto a la revisión de las consignas de la actividad evaluativa. Decime, Dani, si hay alguna... Acá en el chat, sí, justo Erika preguntaba si esto que estabas diciendo era para cada volumetría, y yo le aclaré que vos diste al principio algunos ejemplos generales, en la parte de personal, y que después la idea era que cada uno pensara para la volumetría en sí, qué registros se podrían generar. Por ejemplo, en personal había enumerado un montón de registros, pero el más importante era el registro que dijera que esa persona, ese técnico estaba capacitado para, o presentaba las habilidades necesarias para desarrollar la volumetría, por ejemplo. Sí. Bien, está bien. La idea, estoy leyendo justo lo que pone, la idea es que para cada punto cada punto lo piensen para la volumetría. Sí, ustedes, digamos, piensen que en líneas generales estos puntos son similares para todas las volumetrías, ¿sí? No es que para una volumetría ácido-base van a tener un tipo de registros y para una volumetría de precipitación van a tener otro tipo de registros, ¿sí? Son, más allá de los puntualmente referidos, el procedimiento de análisis, el registro de la volumetría en sí, cuando nosotros, digamos, indicamos y preparamos soluciones, qué volumen de reactivos estamos usando, qué cálculos hacemos, ¿sí? Esos por ahí pueden ser más particulares, pero los registros y procedimientos que tenemos son generales para todas las volumetrías, ¿sí? Y salvo después algunos puntos donde se van a diferenciar, podríamos llegar a decir que son generales para todos los métodos que aplicamos en el laboratorio. Claro, incluso cuando ingresa la muestra, el tratamiento de la muestra va a ser para cualquier tipo de determinación, así que el registro va a ser el mismo. Exactamente, así es. Bueno, muy bien, Erika. Perdón, profe. Sí. Hablo así, no me ven, pero hablo. ¿Quién está hablando? Claro, la duda era eso, que sí, que los registros son del laboratorio, muchos de ellos, no son específicos de esa volumetría que voy a hacer. Eso era lo que yo quería consultar.
No es que si ingresa una muestra, por ejemplo, yo tengo que ir al registro de si el personal está capacitado para hacerlo, o algunos registros son como del laboratorio, ¿no? De cada una de las volumetrías o de cada uno de los trabajos que hace el laboratorio. No, claro, estos son registros y procedimientos que el laboratorio va a elaborar previamente, ¿sí? O sea, principalmente el procedimiento, y para los puntos generales, el laboratorio lo va a elaborar previamente a decir que puede realizar un análisis de determinado tipo, ¿sí? Sí, sí, entendí lo que me dice Dani también, que lo que nos pedían era que entendiéramos o que mostráramos que entendimos cuáles eran los que existen. Claro, sí, exactamente. O sea, para una muestra en particular o para una volumetría en particular, bueno, puede llegar a diferenciarse en el procedimiento que ustedes siguen. En el registro, bueno, va a ser un registro similar para todas las volumetrías, ¿sí? Vamos a registrar el volumen de muestra, la masa de valorante, la concentración de las soluciones patrón, y qué cálculo usamos, ¿sí? Eso va a dar origen a un cuaderno de laboratorio donde van a estar asentados todos los datos de todas las muestras, ¿sí? Y ese va a ser el registro. ¿Se entiende? Sí, 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 gracias. Para el caso de una volumetría, digamos. Bueno, no sé si hay alguna otra duda, consulta respecto a este tema. No tenemos Acá nada más. En el chat no aparece ninguna pregunta. Bueno, la idea un poco de esta reunión era también aprovechar para comentarles un poco las modificaciones que se hicieron sobre el programa de la materia y las condiciones de aprobación, bueno, debido a esta situación de aislamiento que atravesamos y que nos agarró en el medio de la cursada, o al comienzo, digamos. A ver. Entonces, bueno, nosotros queríamos mostrarles, acá Dani elaboró un diagrama de flujo como para que ustedes puedan, digamos, cada uno analizar en qué situación se encuentra, ¿sí? En líneas generales, lo que les pedimos para la aprobación de la materia, para la regularización, es que tengan más del 80% de las actividades obligatorias entregadas, ¿sí? Entregadas y aprobadas. En el caso de que, bueno, con respecto a las actividades evaluativas virtuales, ¿sí? Para poder regularizar la materia, tienen que tener al menos una de esas actividades entregadas y aprobadas con una nota de 6 o más, y para poder promocionar la materia, tienen que tener las 2 actividades entregadas y aprobadas con 7 o más, ¿sí? En los 2 casos, tanto para regularizar como para promocionar, deben tener el trabajo práctico de laboratorio aprobado, que esto está pendiente, así también como la evaluación parcial presencial, ¿sí? En el caso de regularizar la materia, necesitamos una aprobación con una nota de 6 o más, y para promocionar una nota de 8 o más, ¿sí? De esta forma iríamos a examen final en el caso de los que regularicen y a realizar una última evaluación integradora con una nota de 8 o más para aquellos que están en condiciones de promocionar. Si el número de actividades obligatorias entregadas no alcanza el 80%, o bueno, no tenemos las actividades evaluativas virtuales, al menos una entregada, estaría el alumno en situación de libre, ¿sí? Para rendir el examen final libre. Bueno, esa sería un poco la situación del nuevo programa, que ustedes lo tienen a disposición en la pestaña presentaciones. No sé si lo pudieron ver, si tienen alguna duda respecto de esto, de en qué situación están, lo pueden hacer ahora, o bien pueden analizar el diagrama y luego consultarnos por mensaje privado, digamos, en qué situación está cada uno. Eso lo podemos resolver cuanto más cómodo les quede, digamos.
No sé si quiere alguno hacer alguna consulta al respecto de este tema, o bien nos consultan luego por mensaje, ¿no? Acá Dulce por el chat nos pregunta si la evaluación integradora de promoción es virtual o presencial. La evaluación integradora de promoción es virtual, sí. Las únicas instancias presenciales que nos quedan y que esperamos poder realizar de lo más pronto posible, no tenemos fechas ni nada todavía, como se imaginarán, son la del trabajo práctico de laboratorio y el parcial presencial. Esas serían las dos instancias que tenemos en la materia como para necesitaríamos que ustedes se movilicen, digamos, pero bueno, todavía no tenemos fechas para esas actividades. Creo que Dulce pregunta porque ella es de Buenos Aires. Igual Dulce, Claro. primero vamos a tener el laboratorio y la evaluación presencial, que eso sería cuando podamos volver a la presencialidad, a poder reunirnos en la facultad, lo cual está dirigido por el consejo, ¿no? Bien, ahí estoy consultando que Janina consulta si sería un parcial que incluye toda la materia. Claro, sería como un único parcial que abarca las 4 unidades, sí. Abarca las 4 unidades. Digamos, como no pudimos tener estas instancias de parciales presenciales, digamos, por consejo se decidió esto. Guille, no sé si estás ahí y querés por ahí aportar, que por ahí lo tenés más fresco, pero es una decisión de consejo que haya al menos una instancia de parcial presencial. Por eso es que, bueno, tenemos que hacerlo. Nancy, sí, estoy acá. Si te parece, hago algunos comentarios respecto a algunas cuestiones que en realidad tienen que ver con todas las asignaturas en general. Después cada asignatura lo hizo la bajada a su digamos, a su condición de dictado de la asignatura como por ahí más creyó conveniente. Bien. No, por el momento no hay fechas para los encuentros presenciales, ¿sí? Varios han preguntado y hasta tanto no haya un protocolo de vuelta a poder tener actividades presenciales, no se van a poder definir. Esto implica que ninguna de las 3 asignaturas que ellos están cursando en este cuatrimestre puedan finalizar su cursada, porque las 3 solicitaron tener encuentros presenciales. Entonces, estas 3 asignaturas quedan como en un stand-by hasta tanto se pueda volver a la presencialidad y llevar adelante estos encuentros. Cuando esto ya se había definido, el Consejo volvió digamos, a sesionar, y en esa sesión se decidió que aquellas materias que creían que podían finalizar sus cursadas en la virtualidad, podían hacerlo, o sea, se habilitaba esa otra posibilidad. Pero las asignaturas de la carrera de la Tecnicatura no creyeron conveniente esto, y por lo tanto siguen pidiendo los encuentros presenciales, o sea, siguen necesitando para poder finalizar sus cursadas los encuentros presenciales, dado que la mayoría son trabajos de laboratorio que, bueno, que son indispensables para poder finalizar las cursadas. Entonces, esto no implica que ustedes no puedan empezar a cursar el segundo cuatrimestre. Van a poder empezar a cursarlo, seguramente como estudiantes pendientes, hasta tanto se pueda resolver la situación de las asignaturas de este cuatrimestre. ¿Cuándo? No lo sabemos. Por eso tampoco lo hemos informado. Nosotros, a medida que el Consejo Directivo nos va enviando las resoluciones, nosotros automáticamente se las vamos informando. Cada asignatura, como les dijo Nancy, llevó adelante una modificación del programa que debió hacerse, ya que en estas situaciones no podemos regirnos por el programa que se venía teniendo, porque hubo que hacer modificaciones. Entonces ustedes para cada asignatura deben seguir o deben, digamos, revisar los programas modificados. Y al momento de acceder a un examen final, en el caso de que fuera necesario, se van a regir por ese programa modificado,
para poder rendir, ¿sí? Ya les digo, cuando tengamos información se las vamos a estar pasando. Por el momento no hay fechas, ¿sí? No hay fechas tentativas para poder llevar adelante. Se creía que podía ser en agosto, ya se cree que en agosto no va a poder ser porque de todos los niveles educativos la universidad es el último que va a volver. Y en vista a la consulta de Dulce, que dice que es de Provincia de Buenos Aires, nosotros realizamos desde la coordinación una encuesta para ver en qué lugar se encontraba actualmente cada estudiante, en qué provincia, qué localidad, y la encuesta nos permite poder ponernos un poco a tono de cuándo la Tecnicatura va a poder acceder a estos encuentros presenciales, porque dependemos de que todos estos estudiantes puedan venir para poder hacer estas instancias de laboratorio y evaluaciones de las asignaturas. Así que bueno, esa encuesta tuvo como objetivo esto, saber bien con cuántos estudiantes estaban en distintas provincias diferentes a la nuestra, para poder organizarnos y organizar los encuentros. Cualquier consulta que tengan, saben que también tienen el aula de consultas generales para preguntar, o bueno, lo pueden hacer por mensaje privado, y en el caso que sea de alguna asignatura en particular, bueno, pueden hacérsela en los foros de las asignaturas o por mensaje privado a los docentes, ¿sí? De las asignaturas. No sé si hay alguna duda, también pueden consultar. Si no, para no demorar a Nancy y a Dani, continúan. Yo Bien, quiero hacer una pregunta que por ahí también necesito que ellas me contesten. En el supuesto caso de que empiecen las actividades, todo lo que tenemos pendiente se va a acomodar, suponete, en una semana, en el mismo mes, porque los que trabajamos no podemos pedir un montón de días. Por lo tanto, la pregunta para Nancy y para Dani es, en el supuesto caso que no vaya al laboratorio, pasa inmediatamente a la condición de libre, ¿verdad? Ahí te respondo, Erika. Mira, lo que se está, Guille, decime si entiendo que es así, que se van a programar los encuentros para que ustedes puedan viajar, digamos, no sé si un montón de días, pero la idea es que se pongan en días sucesivos como para que todos puedan participar, ¿sí? Y no complicarlos en ese aspecto del viaje. Y sí, el trabajo práctico de laboratorio sí es obligatorio para poder regularizar la materia, si no quedarían en condición de libre. Okay. Una sola cuestión que tiene que ver con esto de pedirse un montón de días. Contemplamos en su momento cuando tuvimos que elevar un primer esquema de cómo se harían esos encuentros que los docentes pedían, tuvimos en consideración la forma en la que venimos trabajando siempre en la Tecnicatura, ¿sí? Digamos, tratamos de que se contemplara esto de venir en días sucesivos, de no solo eso, sino de espaciarlos en el tiempo para que ustedes tengan tiempo en todo caso de irse y volver. Todo eso está contemplado, pero también tuvimos que amoldarnos a lo que se proponía por el Consejo, que en una primera instancia era no exceder un mes, o sea, en un mes había que hacer todos los encuentros presenciales de todas las asignaturas. Bueno, nosotros pedimos para la Tecnicatura cierta flexibilización, porque nos pasa esto de que tenemos estudiantes en diferentes lugares, y se accedió a agregar una semana más, entonces bueno, aproximadamente en 5 semanas estarían distribuidos estos encuentros, tratando de que vengan en la semana la menor cantidad de días posibles. Todo eso se tuvo en cuenta. De todas maneras, llegado el momento de poder establecer las fechas de los encuentros, se va a volver a contemplar toda esta situación, y en el caso de tener que hacer modificaciones a eso que ya se presentó, se consultará con los docentes y se volverá a reformular. Pero bueno, intentamos por nuestra parte tratar de respetar lo máximo posible a la modalidad con la cual nos venimos manejando siempre para los encuentros presenciales. Porque son un montón de viajes que vamos a tener que hacer en realidad.
Porque Sí, claro, pero bueno. entre las evaluaciones presenciales y todos los laboratorios que nos faltan. Claro, pero lo que pasa es que lo que ¿Qué días? intentamos hacer, creo que es Erika la que me habla. Sí, soy yo. Claro, lo que intentamos hacer era que si ustedes venían un día por la mañana a un laboratorio, ese mismo día a la tarde sea haya, no sé, una evaluación, supongamos estadística, y a lo sumo al otro día tengan el otro laboratorio y ya después de ahí pasáramos a la semana siguiente, porque también luego de los laboratorios ustedes tienen que tener tiempo de elaborar informes, de que esos informes les lleguen a los docentes los corrijan, les hagan la devolución, entonces hay ciertos tiempos que tenemos que también respetar y que es lo que nosotros pedimos a Secretaría Académica se nos contemple. Tratamos de acomodarlo lo mejor posible para ustedes y para los docentes también. Ya les digo, llegado el caso, haremos las consideraciones necesarias para que pueda ser lo más distribuido posible. Bueno. Bueno, ahí me hacen una consulta respecto a los fines de semana. Es algo complicado, no se descarta por completo, pero en lo posible se trata de evitar, ¿sí? Por los docentes y bueno, porque el funcionamiento en la facultad los fines de semana es mucho más complicado, ¿sí? Todo lo que es el personal de apoyo y demás, generalmente no accede. Pero bueno, en caso de fuerza mayor y tener que recurrir, se verá. Por el momento no está estipulado en días de fin de semana poder llevar adelante esas actividades. Bueno, creo que quedó por ahí una consulta de Dulce que dice si el examen parcial presencial incluye todas las unidades. Sí, como le contestaba recién a Janina, incluye las 4 unidades. Va a ser, la realidad es que no lo hemos elaborado todavía, va a ser considerando siempre los contenidos que nosotros les dimos en la materia, ¿sí? No va a ser nada que no hayan visto. Quizá no tenga el mismo formato de las actividades integradoras, porque eso, bueno, estas actividades nos han servido ya como para tener una idea de ese tipo de metodología, ¿sí? La cual han respondido muy bien, quizá optemos por otra metodología, pero bueno, va a ser siempre considerando los contenidos que ustedes vieron en la materia. Bien, no sé si hay alguna otra consulta, alguna otra duda. ¿Puedo hacer una consulta por acá? Sí, ¿quién habla? Dulce. Sí, Dulce. Consulta. Entonces, el parcial presencial que queda incluye todas las unidades Sí. y se volvería a repetir un examen que integra todas las unidades para la promoción. Claro, en caso de que uno en el examen promocional no llegue a la nota de 8, tiene que volver a rendir todas las unidades en el examen final. Si no llega al 8, claro, quedaría en condición de regular y tiene que rendir examen final, sí. Listo, o sea que de ahora en más todas las instancias evaluativas son de todas las unidades para todas las materias. Claro, para nuestra materia al menos sí. Listo. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, Gracias. perfecto. No, a vos por la consulta. Bien. Bueno, yo no veo otra consulta por el chat. No sé si, Dani, ¿querés agregar algo más? No, creo que estaba bastante sencillo. La idea por Bien. ahí que están un poco mareados por las notas de las evaluaciones parciales virtuales, pero también hubo una resolución que decía que no se podía tomar parciales, por eso se cambió a parciales virtuales, y es por eso que necesitamos una evaluación presencial también. Exactamente, claro. Estas actividades integradoras, en realidad, sí, acá incluso le pusimos parciales, no son parciales, sino que son actividades evaluativas virtuales, pero no era un parcial propiamente dicho. Aquellos que tienen una nota de 7 o más, ya están encaminados hacia la promoción, ¿sí? Pero tenemos que tomar esa instancia de parcial que nos está faltando, y hacer el trabajo práctico de laboratorio.
Bueno, cualquier duda que tengan, ya saben que se pueden comunicar con nosotras por el foro, o si es algo personal, por la mensajería de la página, y bueno, estaremos contestando por ahí. Y bueno, creo que no nos queda nada más por sumar, más que, bueno, agradecerles por haberse conectado, tomarse este tiempo para estar en la reunión. Esperemos que les haya sido productivo, y bueno, de nuevo, cualquier consulta que tengan, ya sea tanto respecto de los contenidos de la actividad evaluativa, como de esta situación de cada uno en la materia, se pueden comunicar. ¿Mm? Bueno, como ya les dijimos, va a quedar la grabación disponible. Ahora cuando tengamos el link, la subimos a la pestaña de evaluaciones para que puedan revisarla, y a quienes no se conectaron a la reunión puedan verla. Bueno, un abrazo grande a todos. Chao. Chau, chau. Bueno, chicas, muchas gracias. Chau, Guille. Chao, Guille.